Cosas raras se habrán en internet, hasta un cuarto mandato seguido de Cristina Fernández de Kirchner. Cosas raras y las sabrán. Bueno, no te preocupes si no viste el video anterior, te hago un resumen lo más compactado posible. El único cambio que hicimos en la historia argentina es en el año 2011, donde se buscó impulsar una reforma constitucional que permitiera la reelección indefinida. No se aprobó y por eso tenemos la historia que tenemos. Sin embargo, si se hubiera aprobado, hubiera permitido un tercer mandato y esto nos llevaría a un posible cuarto mandato, que es este escenario. Por lo tanto, ¿cómo empezamos este análisis? Viendo en la base en la que arranca el gobierno. Inflación para el 2019 del tercer mandato de Cristina quedaría en torno entre 100 y 120%, hablando de una hiperinflación moderna, no de una clásica, pero ya vamos a llegar a esa. Bueno, riesgo país, en torno a 2.500 puntos básicos en adelante. Finalmente, gasto público entre 58 y 60%. Sin hablar que la pobreza sería exorbitante. ¿Cómo llegamos a esto? Tendrías que ver el video, pero no importa, esa es la base. Lo que nos lleva a... Hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos. Pero el año 2020 para Cristina empezaría muy complicado considerando el COVID-19, lo cual ya de por sí fue duro en todo el mundo, así que acá no me voy a decir, no, porque con Cristina hubiera sido... No. Fue duro en todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo hubiera afrontado? Porque acá tenemos el aislamiento, que no sería solamente porque es de izquierda. No, todo el mundo hizo aislamiento. Ahora, ¿cuánto hubiera durado? Es la pregunta. Bueno, en esto sí me voy a basar mucho en lo que hizo Alberto Fernández, porque hubiera sido un panorama muy similar, considerando que Cristina no solamente avaló, sino que apoyó el aislamiento tan largo que tuvimos. Así que hubiéramos tenido un aislamiento bestialmente largo, inclusive aún más largo. Bueno, ¿esto por qué lo sé? Primero, por la tendencia de la inflación real que tuvo Alberto Fernández durante el año 2020, que ves una tendencia alcista. Pero recordemos que se amplió el tiempo por el problema económico. O sea, las métricas económicas estaban tan mal que buscaban ganar tiempo a base de la cuarentena. Considerando la base tan dura con la que asume el cuarto mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ese tiempo se hubiera prolongado mucho más al estilo Venezuela, que duró bastante tiempo. Así que ya tenemos el primer punto. Además, sumado a esto, sería la emisión monetaria, que ya hubiera venido creciendo durante el año 2017, 18 y 19 a un ritmo exponencial. Ahora, en el año 2020, además de la emisión monetaria para cubrir el déficit, estaría la emisión para los bonos, para los plancitos para paliar la pandemia, lo que llevaría a una emisión desmedida. Y a ver, recordemos que Alberto Fernández en ese año tuvo emisión récord en los últimos 30 años sin haber entrado en una hiper. Así que la emisión monetaria hubiera sido completamente descontrolada. Y esto se podría ver día a día cada vez que por fin estuviéramos llegando a se termina la cuarentena. No, postergado, igual que hizo Alberto Fernández. Recordemos que esto no lo hizo Alberto Fernández solo, sino que también lo hizo Cristina. Así que ya tenemos el primer panorama, lo que nos lleva a una resolución al estilo de la 125, donde se presione aún más al campo. ¿Por qué? Porque considera el panorama base, donde tenés alta tasa de inflación, sumado a alta tasa de pobreza, sumado a que el riesgo país es enorme y que no hay confianza internacional en el país, lo que lleva a una crisis alimentaria. Por lo tanto, el campo va a ser lo primero que se presione a más no poder, lo que llevaría a conflicto con los productores y una escasez de comida, llevando a la pobreza a aumentar aún más. Pero la emisión acá es donde más me quiero centrar, porque la emisión en nuestro panorama real fue desbordante. Y eso sería simplemente una migaja. Y acá te lo doy a elegir. ¿La cuarentena para el 2020 o en el 2021? Elegirla como quieras, porque el problema del año 2021 hubiera sido el Morphy. No más que otra cosa. Porque el campo, después de haber sido tan presionado, hubiera estado buscando el Estado cómo solucionar este problema y hubiera empezado con las expropiaciones. Y esta vez no solamente hacia empresas, como ya hizo anteriormente, sino directamente al campo. Recordemos que si tenés altas retenciones, altos costos, no permitís exportar, la ganancia del productor es prácticamente mínima, nula o incluso va a pérdida, lo que lleva a que produzca mucho menos. O sea, el granero del mundo no produciría comida. Y esto, recordemos que es algo común del kirchnerismo, la expropiación. Ya pasó con Correo Argentino en el año 2003 con Néstor Kirchner, con los ferrocarriles entre el año 2008 y 2013, pasó con Aerolíneas Argentinas en el 2008, en agosto del 2012 con Chicone, pasó con Agua y Saneamiento, también en marzo de 2006, pasó con YPF en el año 2012. Es algo común. Pero esta vez, en vez de ir hacia las empresas, hubieran ido hacia el campo. Ya que el campo no produce y hay que alimentar a la gente, hubieran buscado
ese punto. Una medida que se hubiera tardado un poquito más en llegar hubiera sido el impuesto a las grandes fortunas, que en vez de salir en el año 2020 hubiera salido en el 21, porque hubieran buscado cómo evitar presionar, si llegan a presionar, con algo similar a la 125. Viendo que no funcionó, y bueno, ya que te presioné, te voy a presionar con todo lo que tengo, llevando a que la gente más acaudalada del país se tome el buque y se vaya. Ok, esto nos llevaría a un desempleo bestial, o inclusive a reducirse. ¿Cómo? A ver, se te va la gente que da trabajo y te va a reducir el desempleo. Recordá lo que es el desempleo. Es aquella persona que está buscando activamente trabajo y no lo tiene. Entonces, si no hay gente que dé trabajo, la gente sabe que no va a conseguir y por lo tanto el desempleo puede caer, no porque la gente esté teniendo trabajo, sino porque la gente directamente no va a buscarlo. Y sumado a esto, los planes sociales llevaría a que la gente no quiera buscar trabajo, arruinando aún más lo que es la sociedad argentina. Ahora, el año 2022 empezaría muy complicado, sobre todo con la crisis social, porque habría un problema. No habría alimentos y aquellos alimentos que sí estén serían caros, muy caros, lo que llevaría a un problema. ¿Cómo hago para que la gente pueda comprar los alimentos? ¿Le alcance la guita para comprar los alimentos? ¿Abro el comercio? No, ¿cómo voy a abrir el comercio? Controles de precio. Ya lo hizo varias veces mientras estaba de presidente en sus 2 mandatos, así como también ayudó e impulsó y apoyó esta medida cuando Alberto Fernández la impulsaba, así que sería una de las medidas más implementadas por ella, lo que llevaría a más desabastecimiento, mucha inflación reprimida y que la gente no tenga para comer. Pero si esto fuera todo del año 2022 sería bastante normalito, pero no. Recordemos que en los últimos 3 años de Cristina como presidente tuvo muertos, muchos muertos. Para ser exactos, 15 muertos en los últimos 3 años, contando 2013, 14 y 15. Lo que lleva a que la represión sería moneda corriente porque toda la gente se volcaría a la calle buscando una solución para comer, por lo menos el no planero. Porque sería la persona que no alcanzaría con su sueldo. Y recordemos que esto lo dijo en nuestro escenario real, o sea, en nuestro día a día, lo dijo y fue: hoy experimentamos algo que nunca antes se vio. Trabajadores pobres. Esto lo dijo hace unos años atrás. Y esto no es del escenario ficticio, sino es de nuestra realidad. Ahora, imagínate que en esta situación es mucho más agravado el contexto, lo que llevaría a que la gente realmente salga y nos llevaría a una represión bestial. Y acá es donde entra el niño bonito de Cristina, Kicillof, donde cada vez que puede reprime, y esto sería motivo suficiente para que pueda mostrar su cara más perversa. Pero en el año 2023 ella lograría algo que Milei quiso hacer y no pudo: una dolarización. Y no porque ella la impulse, sino porque la misma gente optaría por una dolarización informal. ¿Qué es esto de una dolarización informal? Bueno, la gente pierde completamente la confianza en su moneda local y prefiere utilizar otra moneda para el intercambio diario. O sea, nuestra moneda sería completamente inútil, llevando a que o tenga que desaparecer y quedar el dólar, o siga estando, se prohíba el dólar y la gente vaya completamente a la pobreza. Bueno, ¿cómo nos quedaría el cuadro final? Y no me estoy olvidando de la parte legal, pero lo quiero ver al final. ¿Cómo quedaría el cuadro final de su 4º mandato? Bueno, riesgo país. Y el riesgo país se fue. Ya está. El país quedaría completamente cerrado al mundo. Tendríamos un aislamiento financiero total. No habría nada que hacer. Respecto a inflación, recordemos el panorama inicial: entre 100 y 120% inicial, y sería con más de 1500% de inflación. Y esto es siendo generoso considerando la inflación reprimida que no se está midiendo. Además, esto también cuenta la variable de que el INDEC solamente muestra un dato no real, pero optimista para ellos, lo que quiere decir que la inflación sería muy superior. Esto llevaría completamente al colapso de nuestra moneda y de nuestra sociedad como la conocemos. Y en este caso sí tenemos una inflación clásica, porque cuando estábamos hablando en el video anterior de una hiper, estábamos hablando de una hiper moderna que es en torno a 3 dígitos. Sin embargo, hoy ya podríamos hablar de una hiperinflación clásica que habla de 50% mensual o 1000 o más anualizado. Así que eso sería Cristina. Creo que no hace falta decir que la pobreza treparía a niveles nunca antes vistos, pero también dependería mucho de la provincia. Por ejemplo, provincias como Buenos Aires serían las menos afectadas, así entre muchas comillas, porque también habría muchísima pobreza, pero esto es porque
las importaciones que se permitan, las poquitas que se permitan, primero abastecerían a Buenos Aires y después al interior, lo que llevaría a que provincias alejadas, por ejemplo, Formosa, que vive en pobreza, Chaco, que vive en pobreza, Santiago del Estero, que vive en pobreza, o mi amado Tucumán, sean de las provincias más pobres. Ok, esto como punto 1, llevando a que la media, siendo optimistas, estaría en torno a 75%. Ok, un horror completamente. Sin embargo, ¿qué pasaría con la parte legal y judicial con respecto a causas como vialidad? Acá voy a tratar de ser lo más optimista posible, no se murió ningún fiscal, espero, en este escenario, y ponele de que primera instancia salga, ponele. Esto no indicaría de que pueda salir del poder porque no hay una ley de estilo ficha limpia y además, si es primera instancia, aun si tuviera un sistema de ficha limpia, no implicaría nada porque eso sería para ratificación en segunda instancia en adelante, así que seguiría en el poder, no habría cambio. Sí y solo sí, esto no se modificara, pero no se haría. Ahora, los medios estarían totalmente intervenidos y no importaría si miras un medio oficialista o un medio opositor, te dirían exactamente lo mismo. ¡Loafer! Y por lo tanto, no sabrías qué creer porque no podrías confiar en absolutamente nadie. Y en este caso, sí, Cristina hubiera logrado su objetivo de decir, no, yo hice las cosas bien. Los medios lo repetirían y te lo harían creer. El culpable es Estados Unidos, el culpable son los extranjeros, el culpable es otro menos yo, el culpable es la oposición, los culpables son los liberales, los culpables son otros, no yo. La inflación es culpa del otro. El tema del riesgo país es porque los otros. Eso te hubieran hecho creer. Y los medios, no importa si es oficialista o no oficialista, hubieran dicho eso porque sería lo único que podrían decir para poder seguir trabajando. Y considerando el nivel de pobreza, no les quedaría otra que agachar la cabeza y seguir adelante. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.